Como es costumbre, bueno, estamos en este espacio dispuesto para el tag de Python y geodatos. Como va a ser costumbre en los próximos encuentros, dispondremos de un espacio de 3 segundos para quienes estén en desacuerdo con la grabación de este contenido, se exprese por medio del chat. De lo contrario, pues daremos por entendido que todos están de acuerdo. Esos 3 segundos empiezan desde ya. Bueno, entonces, contándoles un poco, yo soy ingeniero ambiental, soy magíster también en ingeniería ambiental y me he dedicado como a la modelación atmosférica en particular, pero me he movido pues por diferentes campos de la modelación ambiental, desde la modelación hidrogeológica, la modelación climática, la modelación también de los sistemas urbanos, entre otros, ¿cierto? Entonces, esa experiencia con modelos y en la formulación pues de modelos me ha dado pues como ciertas capacidades programando específicamente con Python, orientado a la programación, perdón, al procesamiento de geodatos. Bueno, vengo pues, la idea de estos tags es como tratar de, con una serie de ejercicios prácticos que van pues como de la mano de lo que es el problemáticas, la gestión territorial. La idea pues es a partir de códigos en Python abordar una serie de problemas prácticos que nos ayuden a ilustrar también la mayoría de herramientas que hay para procesamiento de geodatos con Python. Listo. Acá vamos a ver que, bueno, lo que ya tal vez han visto muchos en los cursos de geoinformática y agrimensura y SIG, todas esas herramientas se pueden usar también con librerías de Python, como por ejemplo GeoPandas o Fiona, que tienen una serie de herramientas que nos permiten a nosotros usar todos esos geoprocesos, ¿cierto? Como hacer un join, hacer un merge, hacer un dissolve, hacer un buffer, ¿cierto? Hacer un intercept, entre otros, ¿cierto? Eso pensando en lo que son datos vectoriales, pero también Python tiene un gran desarrollo en torno a lo que son datos raster o datos matriciales, y hay un montón de librerías pues para procesar datos GeoTIFF, para procesar datos en NextCDF, ¿cierto? Que es un tipo de formato pues que está siendo muy usado en el mundo actualmente. De hecho, pues es un formato que se piensa como un formato integrador de los resultados de todos los productos de los grandes centros de investigación del planeta. Su nombre en inglés, esas siglas de NextCDF traducen Network Community Data Format, que es como los datos de la red, el formato de datos de red común, ¿cierto? Que es básicamente pues lo que buscan, lo que su nombre indica es establecer como un formato de datos en común para que todos estos centros de investigación puedan compartir sus resultados, y pues ahí hay un montón de desarrollo. Entonces, voy a empezar como con un poco de generalidades de lo que es la programación en Python y orientada pues al procesamiento de geodatos, y luego entraremos al desarrollo del primer ejercicio que traigo preparado para hoy, que la idea de ese ejercicio es identificar a partir de unas capas vectoriales que vamos a descargar del Geoportal Medellín, hacer intersectos e identificar aquellos componentes del espacio público de Medellín que se encuentran en zonas con una alta amenaza por inundación. Listo, esa es como la idea de este primer ejercicio. Y para eso, pues en términos de práctico, lo que vamos a hacer es cargar capas con una librería específica para carga de datos Shape. Vamos a explorar también la estructura de esos datos. Vamos a extraer aquellos polígonos que representan una alta amenaza por inundación, y luego vamos a hacer un intercept con la capa de espacio público de Medellín para identificar aquellos elementos del espacio pues, que se encuentran en una zona con amenaza alta por inundación. Bueno, en este momento voy a cancelar mi cámara y voy a empezar a compartirles pantalla. Si alguien tiene alguna inquietud hasta el momento, o algún aporte o algún comentario, bienvenido.
Bueno, alguien por favor me avisa cuando estén viendo mi presentación. Profe, se ve súper bien. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, este primer encuentro busca realizar un ejercicio práctico en el cual vamos a identificar aquellos elementos del espacio público que están en las zonas con una amenaza alta por inundación. Para eso, pues vamos a partir de un poco de la teoría, vamos a ilustrar el procedimiento general con Python de geodatos. Básicamente, pues ustedes ya tienen como un bagaje o conocen ampliamente cuál es el campo de acción de la geoinformática. Recuerden pues que la geoinformática es esta rama o disciplina en la que convergen diferentes ciencias y técnicas que buscan procesar, pues primero obtener, después procesar datos, después obtener información de ese procesamiento de datos que finalmente terminamos visualizando en una gráfica, y esa gráfica pues puede ser un diagrama de tortas, un diagrama de barras, una serie temporal o un mapa. Listo, y esa información que visualizamos en este tipo de gráficas, pues entonces nos sirve a nosotros para tomar decisiones en torno a diferentes, digamos que problemáticas que presentan un índole espacial, ¿cierto? Por eso pues que nuestro insumo base acá sean los geodatos, que recuerden pues ustedes todos que pueden ser de dos tipos, vectorial y matricial, y bueno, y existen un montón de herramientas que nos permiten a nosotros desde Python hacer todas esas etapas que les vengo mencionando. Entonces, en general, ese procedimiento con Python consta de unas cuantas líneas que se concentran en cargar las capas, ¿cierto?, con las que vamos a trabajar. De ahí extraemos unos datos, por eso es importante que luego de que carguemos esas capas conozcamos la estructura de los archivos, ¿cierto? Es decir, que conozcamos la tabla de atributos, que sepamos cuáles atributos están guardados ahí, cómo extraerlos, cómo están guardados. Y finalmente, pues, de ese proceso de conocimiento de la estructura de los datos, pues podemos extraer unas variables que son de interés para nuestro análisis. A esas variables les aplicamos unos procesos y esos procesos nos permiten a nosotros producir información, ¿cierto? Como la que les estaba mencionando ahorita, que básicamente el proceso es hacer un intersect entre dos polígonos o varios polígonos pues, que están distribuidos en dos capas diferentes para luego visualizar en un mapa dicha información. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en estos 4 clases, estas 4 semanas que comprenden este tag. Vamos a estar manipulando datos con Python, geodatos con Python de diferentes características. Bueno, entonces, como todos ustedes saben o lo han escuchado, Python es uno de los lenguajes más versátiles que existe en este momento. De ahí pues que tenga un montón de librerías especializadas en diferentes campos del saber, ¿cierto? En este caso, en la geomática, pues tenemos estas que estamos viendo acá. De hecho, pues, los que no saben, QGIS en un inicio, el Sistema de Información Geográfica, estuvo basado en esta librería que se llama GDAL OGR, ¿cierto? Esa librería básicamente es la que, en la que se basa todo el desarrollo que tiene QGIS por dentro, y desde Python, digamos que los encargados de esta librería han tratado de migrar muchas de las funciones de esta al lenguaje de programación Python, ¿cierto? Entonces, por eso está ahí como bloque central. Más sin embargo, y GDAL-OGR sirve tanto para procesar datos vectoriales como datos raster, pero se han dado otros desarrollos en torno a librerías que ya se concentran, por ejemplo, en el campo de los datos vectoriales o en el campo de los datos raster. Por ejemplo, está Fiona. Fiona le permite a uno tanto cargar como procesar ciertos tipos de procesos, pues no todos los que uno puede encontrar en ArcGIS o QGIS, pero ciertos procesos sí se pueden hacer con Fiona, y uno puede también escribir archivos vectoriales con Fiona. Está PyShape, que es una librería que le permite hacer a uno reproyecciones de capas,
cambiar los sistemas de información geográficas y también escribir archivos vectoriales de salida. Y está GeoPandas, que GeoPandas yo sé que de sus cursos de fundamentos de programación ustedes ya tienen pues como cierto conocimiento de esta librería, y digamos que en la actualidad esta se posiciona como una de las librerías más usadas para procesar datos vectoriales, ya que está muy bien documentada y en Internet prácticamente se pueden encontrar muchos foros en los cuales se abordan como ciertos procesos que son muy generales y que uno puede básicamente llegar y copiar esos procedimientos o esos códigos y aplicarlo en un problema que uno esté resolviendo. Y por el lado de los archivos raster, pues está la librería Pillow, que esta librería Pillow es en general para procesamiento de imágenes, pero haciendo uso de NumPy, que es otra librería que yo sé que muchos han escuchado. Uno puede llevar esos datos matriciales que se cargan normalmente como una imagen en Pillow a una matriz de datos, ¿cierto? A un array de NumPy, ¿cierto? Un vector o una matriz. Y esto pues ya le permite a uno explorar esa matriz, dado pues que los arrays son iterables, ¿cierto? Uno puede moverse por esas dimensiones del arreglo y pues ir haciendo procesos o haciendo cálculos con esos valores que hay al interior de esas matrices. Y está la librería de rasterío, que la librería de rasterío sí es pensada específicamente en datos matriciales de tipo geodatos, ¿cierto? Como les decía ahorita, Pillow es para procesamiento de imágenes en general, pero rasterío y NextCDF ya son pues pensados en formatos específicos de geodatos. Rasterío le permite a uno cargar GeoTIFF, HDF, que es otro formato de datos matriciales muy usado, NextCDF, que es ese que les mencionaba ahorita, y en particular a ese último hay toda una librería específica que es NextCDF4, que esta nos permite pues usar funcionalidades de rasterío para procesar esos datos en XCF, y bueno, y ahí viene en conjunto pues con otras herramientas que le permiten pues a uno profundizar en ciertos tipos de análisis. Bueno, entonces estas son como nuestras librerías estrellas. Nosotros no las vamos a abordar todas obviamente porque son muy extensas. Vamos es más bien a concentrarnos en el proceso general de programación con Python y cómo podríamos usar esas herramientas, dado pues que esto queda como abrebocas para que ustedes también vayan y consulten, reblujen esos foros que hay disponibles en internet, reblujen la documentación de todas estas librerías y se atrevan como a pensar un poco en las funcionalidades y utilidades que representan esta. Bueno, entonces cuando estamos jugando con estas librerías en Colab, que es ese ambiente de desarrollo que ustedes también han venido manejando desde el curso de Fundamentos de Programación, pues básicamente pues uno tiene unos pasos generales. Lo primero que hay que hacer es montar el directorio del trabajo, es decir, donde tengo yo almacenadas las capas en Google Drive. Luego de eso hay que instalar las librerías. Muchas de estas librerías no vienen instaladas por defecto en Google Colab, entonces nos toca instalar las librerías para hacer uso de estas. Luego de que están instaladas las importamos. Luego de que se importan las librerías, entonces ya usamos las funciones, bueno, antes de eso definimos las capas de entrada, es decir, tenemos que llamar las rutas y los nombres de esos datos que tenemos almacenados en el directorio del trabajo, y luego pasamos a la parte de carga de archivos haciendo uso de ciertas funciones que nos presenta cualquiera de estas librerías que estamos viendo en el lado izquierdo. Y luego de que tenemos los datos cargados, entonces entramos a visualizar la estructura de las variables, ¿cierto? Porque es importante conocer, pues, los atributos que almacenan estas, porque sobre esos atributos es que extraemos variables y sobre esos atributos es que realizamos, pues, procesos de interés. Bueno,
Cuando estamos procesando geodatos con Python, sobre todo cuando estamos trabajando con datos matriciales, hay que tener en cuenta que muchas veces estas librerías que presentan esas funcionalidades de carga de datos matriciales no presentan por defecto una manera de estructurar los datos, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es que carga un data array, ¿cierto? Que es un tipo de formatos de datos, o un dataset, que es otro tipo de formato de datos tipo tabular, ¿cierto? Pero guardado por dimensiones y variables. Cuando nosotros cargamos esos datos no tienen una estructura definida que sea iterable. Entonces, para eso tenemos que usar algo que yo denomino como librerías estructurantes, que pueden ser NumPy o SArray. Cuando usamos esas librerías estructurantes, entonces ya sí tenemos los datos en una matriz de datos, que yo sé que todos se acuerdan pues de esa figura que en los contenidos que han venido viendo, en lo cual básicamente es una cuadrícula en la cual cada celda puede tomar diferentes valores, ¿cierto? Y esos valores pues están asociados a una variable. Piensen en un modelo de elevación digital, ¿cierto? En el cual básicamente es una cuadrícula en donde cada celda tiene un valor de elevación sobre el nivel del mar, pero no son las únicas variables que vienen de esta manera, ¿cierto? Sino que uno puede encontrar datos de lluvia, datos de temperatura, de temperatura pues del suelo, de cobertura del suelo, de temperatura superficial de los océanos, de cobertura de hielo, de presión superficial, de humedad relativa, de cualquier variable. Básicamente uno puede encontrar información, y lo mejor es que toda esta información está disponible en internet y es de acceso gratis. Solo hay que pegarse como una buscadita un rato y uno casi siempre encuentra una base de datos que le puede servir para formular diferentes análisis, sobre todo pues pensando en lo que son las ciencias del sistema terrestre. Bueno, y ya existen librerías especializadas para el procesamiento, que pueden ser Shapely, que Shapely tiene todas esas funciones de topología, ¿cierto? Que si está dentro de, que si se intersecta, que si está a tal distancia. Todas esas se pueden encontrar en Shapely. PyProp ya le permite a uno hacer proyecciones, reproyectar las capas, y ya vienen como ciertas librerías más especializadas, que está Paisal, que tiene todas esas funciones para análisis espaciales, ¿cierto? Que podemos encontrar también en ArcGIS y QGIS. Y SciPy, que ya es una librería del campo de la ciencia, que pues tiene análisis estadísticos avanzados, tiene, por ejemplo, análisis de Fourier, análisis de correlaciones, también para desarrollar ajustes exponenciales. Tiene un montón de otras herramientas pues que no solo datan de lo que es la geoinformática, sino que van hasta el campo pues de la geoestadística, la estadística en general, y de lo que son todas esas herramientas científicas y de las matemáticas. Bueno, y luego ya finalmente cuando estamos visualizando geodatos con Python, existen tres grandes librerías. Por un lado está Matplotlib, que esta es una librería para hacer gráficas matemáticas. Entonces uno puede hacer ahí mapas de contornos, ¿cierto? Puede hacer mapas de isolíneas, puede hacer también diagramas de torta, diagramas de bigote, diagramas de cajas, puede hacer series de tiempo, puede hacer un diagrama de barras, ¿cierto? Puede hacer un montón de gráficas pues científicas. De hecho, pues ahorita podemos ver un poco de la documentación de Matplotlib para que vean pues todo ese espectro amplio de gráficas que presenta. Y por el otro lado está Cartopy, que Cartopy ya es como una librería pensada para cartografía, en la cual uno puede hacer mapas cartográficos más elaborados, en los que puede construir leyendas, poder poner nortes, cambiar el tipo de proyección al mapa, y hacer otro tipo pues como de actividades. Y está Folium, que Folium ya es una librería que también nos permite
de nuevo hacer mapas, pero ya se piensan en mapas más interactivos que pueden ser utilizados en páginas web, ¿cierto? Es un poco la manera de mezclar los resultados en Python con lo que es el desarrollo web y básicamente cuando uno aplica todas esta herramienta, lo que le produce es final un código HTML que vos puedes enlazar muy fácil pues a cualquier lenguaje de desarrollo ya pues especializado en lo que es el desarrollo de páginas web. Bueno, siempre tengan presente eso que les mencionaba ahorita, dado pues que la filosofía que hay detrás de todo lo que es Python y los lenguajes de programación en general, sobre todo pues aquellos que son libres, hay una filosofía de liberación del conocimiento. Entonces, básicamente, cuando ustedes están enfrentándose a un problema, puede que ya un chino sí se haya enfrentado a él, ¿cierto? Recuerden que los chinos son muchos y son muy inteligentes, entonces es muy probable que un chino ya se haya enfrentado a un problema de esos, o un alemán, o un inglés, y la mayoría de personas que trabajan en este campo son personas muy dadas a liberar sus desarrollos. Entonces existen un montón de herramientas en la web, de foros y chats también, que le permiten a uno hacer como rastreo de temas, o esa duda ya la tuvo casi siempre una persona y entonces uno busca en internet y casi siempre esa búsqueda le remite a uno un chat en la cual pues básicamente o hay una respuesta buena o hay una respuesta que medio le da indicios a uno de cómo hacerlo. Ya voy a visitar un poco esas dos páginas que vemos ahí, ahorita se las muestro para que vean un poco pues cómo es la interacción a través de estos foros. Y bueno, y estos son algunos ejemplos que yo he desarrollado de problemáticas. Por ejemplo, esto es el análisis de cambio de cobertura para Colombia basado en información de la Agencia Espacial Europea. Ellos tienen un producto que es a 500 metros de resolución, coberturas de la Tierra, ¿cierto? Entonces uno básicamente, y son 18 mapas desde el 92 hasta el 2015, perdón, creo que son 13 mapas, bueno, creo que eso lleva como hasta el 2019, si no estoy mal, pero básicamente pues este análisis le permite a uno, basado en un código en Python, construir la serie temporal de la variabilidad de esas coberturas a través del tiempo, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, basado en un código de Python que yo construí estas series temporales en la cual pues vemos la cantidad de kilómetros cuadrados de bosque que hay en Colombia, los cultivos que hay en Colombia entre el 92 y el 2015, los pastizales y el suelo urbano. Y ahí hay otras categorías, pues, pero estas son como las que quería como traer y mostrarles. Vean, pues, que uno puede ver el comportamiento temporal. Vemos que los bosques tienen un decaimiento hasta el 2004, la cobertura boscosa, ¿cierto? Y a partir del 2004 empiezan a aumentar otra vez. Eso se puede ver de pronto, puede estar relacionado con lo que fue la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, ¿cierto? Como país en lo que fue la ruralidad estuvo digamos que envuelto en guerra, pues eso de alguna manera pierde digamos que el atractivo económico para lo que son bosques y eso frena un poco la deforestación, ¿cierto? Porque pues digamos que la actividad económica se frena un poco y de hecho pues eso se puede ver en lo que son los cultivos. Miren que hasta el 2004 hay una tendencia al aumento en los cultivos y a partir del 2004 es que de pronto asociado también a eso que les mencionaba anteriormente es que empiece a haber un decaimiento en la cobertura de cultivos, ¿cierto? De pronto pues eso asociado a la pérdida de atractivo del campo dado pues por la guerra. Bueno, y los pastizales miren que tienen como también en el 2004 alcanza como una estabilidad. Y vean pues que la mancha urbana de las ciudades ha estado constantemente creciendo y eso pues digamos que tiene sentido porque las ciudades no desaparecen de la noche a la mañana, ¿cierto? Sino que antes tienden como a estar en constante aumento. Esos son tipos de análisis, esto ya es un análisis con los mismos datos, pero a escala de
del Valle de Aburrá, en el cual yo, si lo alcanzan a ver ahí, unos cambios en las coberturas, ¿cierto? La mancha urbana también está creciendo. Yo lo que hice fue programar una red neuronal, que es básicamente principios de lo que es la inteligencia artificial, en la que, basado en esos históricos de esos patrones de cambio y en las tasas de cambio, la red neuronal aprende de esos patrones y empieza a proyectar el crecimiento de la mancha urbana. No quiere decir pues que en un futuro vaya a ser así, ¿cierto? Porque obviamente todo esto es muy incierto y las cosas que pasaron en un pasado no pueden ser las mismas que dominen el futuro. Entonces pueden haber discrepancias, pero de todas maneras este tipo de proyecciones sirven un poco para orientar lo que es la gestión de los territorios. Bueno, y este es análisis, pues que un análisis que vamos a hacer acá con datos de un satélite en el cual vamos a reconstruir el comportamiento de la lluvia de un departamento cualquiera. Ojalá ustedes puedan encontrar algunos ejemplos, o bueno, lo van a aplicar a los departamentos donde ustedes están. No sé si esto nos permite llegar a escala de municipio, porque esto está en una resolución de 27 kilómetros cada píxel, entonces eso tiene muy poca representatividad pues para un municipio, pero podemos tratar de aplicar. De pronto yo me busco una fuente de datos que sea más fina y que nos permita pues hacer análisis a escala municipal, pero básicamente pues lo que ustedes están viendo es una caracterización del comportamiento de la lluvia. Acá están los meses, la lluvia en este eje, y pues estos son diferentes productos. Hay estaciones del IDEAN, está lo que es STRIN, que es una misión satelital, CRU es una reconstrucción climatológica de la Universidad del Este de Anglia en Inglaterra, GPCC es una reconstrucción de la NASA, y ERA Interim es un producto, es un reanálisis. No voy a entrar mucho a lo que es el concepto del reanálisis, pero es básicamente un conjunto de simulaciones que se adaptan a los datos observados, ¿cierto? Simulaciones con modelos climáticos. Y lo que yo trataba de ver en este caso era ver qué tanto era la diferencia entre los resultados de esas simulaciones con lo observado, y vean pues que hay diferencias considerables, pero lo importante que hay que ver acá es que el producto es capaz de capturar la fase de la lluvia. Esta zona en particular es la zona de embalses de Antioquia, ¿cierto? Los que sean de acá de Antioquia pues saben que acá en Antioquia tenemos una época seca que es diciembre, enero y febrero, que vean que se ve acá, ¿cierto? Miren que está más bajita la curva. Tenemos una primera época de lluvias en marzo, abril y mayo. Acá comienzan a subir las lluvias, y tenemos lo que se conoce como el veranillo, que es una época entre lluviosa y seca, ¿cierto? No puede ser como denominada entre las dos, porque pues está en medio de dos picos lluviosos, que el otro pico sería septiembre, octubre y noviembre, que es el que estamos finalizando en ese momento. Y bueno, y esto que son datos satelitales, pues digamos, y reconstrucciones del clima, pues digamos que tienen cierta concordancia con lo que les mencionaba. Miren, esto es hecho en Matplotlib. Vean pues que ahí uno puede construir gráficas de contorno. Estos contornitos que ven ahí en líneas son la topografía. Esta es la cordillera central de los Andes, esta que ven acá es la cordillera occidental, por acá está el río Cauca, por acá está el río Magdalena, y esto es la zona de embalses de Antioquia. Y en ese entonces mi interés era ver cuáles eran los efectos que inducía el fenómeno del Niño sobre el comportamiento de la lluvia. Y miren pues que uno ahí, lo que les mencionaba ahorita, la idea es visualizar información. Los contornos de colores son anomalías en la lluvia. Lo rojo significa que la lluvia se reduce, lo azul que la lluvia aumenta, y la anomalía pues indica que se reduce en un tanto por ciento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este rojo intenso que estamos viendo acá durante diciembre, enero y febrero, durante la fase positiva, el Niño, quiere decir que la lluvia se reduce en más de un 30%, ¿cierto? Y digamos que eso tiene cierta concordancia con la teoría que se sabe del fenómeno del Niño. De hecho, pues el fenómeno del Niño se llama el Niño porque digamos que tiene su máximo esplendor cuando el nacimiento del niño Jesús, ¿cierto? En diciembre. Y digamos que estos datos lo reflejan. Y miren lo que pasa durante la niña. Hay aumentos en la lluvia, y eso pues lleva a que tengamos esos problemas que se dan en el país, ¿cierto? Que las reducciones causen desabastecimiento
para muchos municipios y que los aumentos en la lluvia causen movimientos en masa, deslizamientos, avenidas torrenciales, inundaciones, entre otros. Bueno, y este es el trabajo, uno de los trabajos más recientes que he hecho. Esto lo hice para ver el efecto de la cuarentena sobre la calidad del aire. Y bueno, y ahí puse a interactuar varias cosas. Estos datos tomados del satélite Sentinel. Esto es de la Unión Europea, perdón, de la Agencia Espacial Europea también, en la cual pues básicamente ese satélite pasa casi todos los días sobre Medellín a las 6, 7 de la noche. Y lo que yo hice fue básicamente coger los días que pertenecían a lo que no era cuarentena, a lo que era cuarentena, a lo que, como no sé si ustedes lo recuerdan, pero durante esa época salió mucho retractor a decir que la calidad del aire pues no se debía a la ciudad, a la contaminación pues del parque automotor, sino que porque no se veía el mejoramiento en la calidad del aire. Y ahí identificamos un fenómeno que digamos que se tenía algunos indicios de él, pero que vimos que efectivamente sí tenía mucha influencia, que es la ocurrencia de incendios forestales en la parte norte y en el Orinoco y en el Amazonas, ¿cierto? Que por el transporte atmosférico, toda esa material particulado y por el comportamiento normal pues de los vientos, y como esto acá es una tacita de té, se encañona acá todo ese mugre, y digamos que por eso era que en los primeros días de la cuarentena no se veía como un mejoramiento en la calidad del aire. Pero después logramos ver que sí. Miren, esto es lo que ocurrió durante el lockdown, significa cuarentena. Había cuarentena e incendios. Y miren que estos siguen siendo anomalías, miren que son anomalías negativas, miren que entonces efectivamente sí hay unas reducciones en lo que fue la calidad del aire. Esto es material particular, no, esto es dióxido de nitrógeno troposférico, ¿listo? Y pues efectivamente sí se ven unas reducciones, y esto es lo que hay durante los incendios antes de la cuarentena, y vemos pues que hay en general aumentos en esa, en ese contaminante en particular, y eso está pues asociado a la ocurrencia de esos incendios en regiones remotas del país. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento o algún comentario que alguien quiera hacer? Listo, entonces vámonos al ejercicio práctico que traigo para hoy. Vamos a hacer uso de datos abiertos del Geoportal de Medellín y vamos a desarrollar un código que identifique aquellos elementos del espacio público que se encuentran en zonas con amenaza alta por inundación. Tenemos una serie de pasos. La primera es descargar los shapefiles de amenazas por inundaciones y espacio público existente. Luego vamos a cargar esos datos en el directorio del Drive. Vamos a crearles el script de Collage, y dentro del script de Collage vamos a montar el directorio de trabajo, vamos a instalar las librerías que vamos a usar, a importarlas, a definir los archivos de entrada, a cargar los archivos, visualizar esas estructuras de las variables y de la tabla de atributos. Vamos a extraer el polígono de amenaza alta por inundación, que en realidad pues son varios polígonos asociados a esas quebradas que tienen más problema de regulación de caudales máximos, y vamos a realizar una intersección con los elementos del espacio público, y finalmente terminaremos construyendo un mapa que nos permita observar el resultado de nuestro procesamiento. Entonces me voy a ir primero a la página de Geodatos de Medellín. Esto lo voy a dejar abierto acá de pastel. Voy a cerrar esto. Sí, Yasmin, adelante. Estas diapositivas que están manejando las va a compartir en el TAC. Yo no sé si, Osvaldo, de pronto sabes si hay un espacio dispuesto para compartir diapositivas. Pues la verdad no lo conozco porque solo está el link. Sí, pero de pronto yo puedo hablar con María Camila a ver si en un mensaje masivo les podemos compartir las diapositivas. ¿Listo, Yasmin? Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces vamos a Geoportal Medellín. Vienen por acá abajo, está la información de interés y se encuentra organizada por
por diferentes aspectos. Entonces, por acá está la parte de ordenamiento territorial, que ahí creo que es donde encontramos lo de espacio público, y está la parte de hábitat y medio ambiente, que creo que es donde está lo de zonas con una amenaza, bueno, zonas de amenaza por inundación. Esperemos que estos portales abran. Acá está efectivamente el de espacio público existente. Le voy a dar clic derecho, abrir vínculo en una nueva pestaña. Ya se me abrió acá, la voy a esperar ahí, porque no recuerdo si acá en esta también está la de amenazas por inundación. Denme un segundo, buscamos. Sí, está movimientos en masa, entonces seguramente están las de zonas por inundación. Más resultados, retiros a quebradas, zonas verdes del sistema, amenazas por inundaciones. Esta es la otra capa con la que vamos a trabajar. Voy a cerrar la de medio ambiente, que no la necesitamos. Y una vez estamos pues en esta capa, en este visor, miren pues que es como un geovisor tradicional, en la cual pues tenemos una imagen satelital ahí de fondo y se nos van cargando los elementos o las geometrías que corresponden a esa capa de espacio público existente. Y además de eso, ustedes tienen la opción de por acá ver la tabla, pues ustedes ahí pueden ver cada elemento que conforma ese shapefile, ¿cierto? Bueno, en realidad ustedes pueden descargar esto en diferentes formatos. Entonces, por acá están la tabla de atributos, ¿cierto? Los ID, el nombre, cada uno de los atributos, dominio, el nivel, y miren el nombre del barrio al que pertenece, pues, el elemento del espacio público. Y por acá tenemos también unas categorías que son, a ver, de recreacional, que, bueno, no recuerdo bien, hay ecoparques, plazas, plazoletas, y otras formas de categorizar pues esos elementos del espacio público. Denme un segundo. Bueno, ya. Entonces, vamos a descargar esta capa. Ustedes pueden filtrar algunos de esos datos, lo pueden filtrar por esas categorías. Nosotros vamos a descargar toda la capa. Entonces, venimos por acá por la opción de descarga. Y bueno, y acá en información ustedes también tienen un conjunto de metadatos, acá donde dice ver todos los detalles, tiene un resumen, ¿cierto? Entonces, espacio público de esparcimiento, encuentro existente para la vigencia del plan de ordenamiento territorial. También hay pues una información de las resoluciones, de lo que significa pues esa capa en general. Y bueno, les dejo para que exploren eso, pero nosotros venimos por acá por la opción de descarga y podemos descargar un CSV, que es una buena opción, pero recuerden que los CSV no conservan las coordenadas, ¿cierto? El KML sí, pero tienen problema con las tablas de atributos. Entonces, las mejores opciones son GeoJSON, que es mucho más sencillo cuando uno está haciendo desarrollo web, porque son mucho más livianos los datos, y es muy fácil manipular pues, los datos con todas esas herramientas de desarrollo web. Mientras que los shapefile ya son como un tipo de geodato más acorde pues, a nuestro quehacer como profesionales. Entonces venimos aquí a opciones de descarga, le damos descargar archivo disponible y se nos va a empezar a descargar un zip. Esperemos un segundito. Ya está descargando espacio público. Y luego venimos entonces acá al de amenaza por inundaciones y veamos lo mismo, que nos muestra información esa capa. Le decimos ver todos los detalles. Y entonces miren pues que esto básicamente son las corrientes de Medellín con unas zonas de retiro categorizadas en diferentes categorías de amenaza, que amenaza alta, baja, o muy baja o muy alta. Depende pues de las características hidromórficas de esas corrientes. Y entonces, por acá dice que esto es el resultado del Departamento Administrativo de Planeación. Y bueno, ahí hay más información. Vamos a descargar esos datos también en formato shapefile. Venimos opciones de descarga, descargar archivo disponible.
Y ya con eso tenemos nuestras capas. Listo. Que eso se me guardaron en mi directorio de descargas. Yo lo voy a abrir. Ténganme un poquito de paciencia que este computador hay veces se asusta, tiene pánico escénico. Y bueno, acá está el de amenazas por inundaciones y el de espacio público existente. Yo los voy a descomprimir. Y venimos. Voy a descomprimir ahora el de espacio público. Y esas capas, mientras descomprimen, me voy a ir al Google Drive de la universidad. Mi unidad. Voy a crear un directorio que se llame tag. Y ahí voy a subir las capas, ¿cierto? Entonces, una esperita. Vengo por acá el nuevo. Y le doy carpeta. Y le decimos pues tag con mi geodatos. No lo voy a copiar todo junto. Python geo. Vamos a crear. No sé si ya me cargó. Esperen. Sí, ya está acá. Abrimos y vamos a crear otro directorio que se llame datos. Y ahí vamos a subir nuestros datos. Damos datos, crear. Y le damos doble clic. Y entonces venimos y subimos nuestras capas. Recuerden pues que esos archivos shapefile como mínimo deben tener 3 archivos, ¿cierto? Perdón, 5 archivos. El de la proyección, el de la geometría, el de la tabla de atributos y los otros pues que tienen algunos metadatos relacionados al archivo shapefile. Entonces vamos a cargarlos, primero el de espacio público existente. Ahí van subiendo. Es solo arrastrarlos pues allá y editarlos en el directorio como si fuera cualquier archivo. Tiene más pánico escénico que nunca mi computador. Voy a cerrar algunas pestañas, aunque esto está como grave. Si ustedes me están escuchando, tengo problemas de conexión también. Yo lo escucho, yo lo escucho. Yo también. Listo, listo, perfecto. Démosle una esferita, por favor, a esto que... A cerrar algunas de las pestañas.
Compañeros, compañeras, profe Chepe tuvo problemas con el computador, pero me dice que si lo pueden por favor esperar para continuar o finalizar ya la sesión de hoy. Listo, quedamos atentos. Profe, yo sí le pido un permiso, tengo clase ahorita a las 7. Yo me Listo, veo la grabación del excedente de la clase. listo. Ahí les dejé. Recuerden que este tag está en la sección de la AAA en Canvas y en la sesión en la AAA ingresan al link de salas de encuentro y buscan el que dice tag de Geodatos. Y ahí pueden ver los links de acceso y también pues van a ver próximamente las grabaciones. Listo, muchas gracias. Qué pena con ustedes, volví, pero bueno, ya cargaron los datos. Hay un problema ahí que se me cerró Google Chrome como con tanta presión. Pero ya, miren pues que ya están los datos cargados acá en nuestro... Ah, bueno, todavía no he compartido pantalla, denme un segundo. Listo, entonces, miren que ya están cargados los datos, están los de espacio público existente y los de amenaza por inundaciones acá. Entonces nos vamos a devolver acá al taller y vamos a darle en más, un momento, yo oculto esto, más
Y acá buscamos, no, ese computador, rara vez es así. Démosle otra esferita, por favor. Venimos acá más y le decimos Google Collaboratory. Y en este caso, pues entonces se nos va a abrir una notebook de Google Colab, ¿cierto? Pues para los que no sepan, básicamente esto es un entorno de desarrollo integrado de Google, ¿sí? Osvaldo, sí, adelante. Profe, no, ¿me puede repetir ese último paso que me perdí? Es que a mí no me sale esa opción. Ok, entonces le vas a dar en... Ay, se me olvida cómo es la cosa. Por acá al más, tenés de pronto una opción que te dice algo como instalar, conectar más aplicaciones. Si no te sale Google Collaboratory, le das conectar más aplicaciones. Y Listo. ahí buscas Collaboratory y le das instalar y ya sí te sale así como me sale a mí. Laboratorio, listo. Voy a mirar y cualquier cosa lo molesto, profe. Listo, dale. Bueno, entonces ustedes tienen acá una interfaz de programación de un ambiente de desarrollo integrado y pues entonces lo que viene es que vamos a empezar a crear nuestro código. Lo primero entonces que vamos a hacer es cambiarle el nombre al archivo, lo cambiamos por acá, le decimos esto es taller 1 y vamos entonces a empezar con los pasos que yo tenía esbozado acá, ¿cierto? Lo primero entonces es montar el directorio de trabajo. Para eso entonces vamos a usar algunas funciones de Google Drive, ¿cierto? Entonces venimos acá, comentamos, montar el directorio de trabajo. Y venimos entonces y usamos from Google Colab, también es una librería pues de Python desarrollada por Google. Vamos a importar Drive. Listo. Y vamos a montar entonces el directorio de trabajo. Entonces le decimos, de esa función que dejamos importar que es Drive, usa el módulo mount y vamos a poner ahí, esto sí es igual para todos, content G-Drive, ¿cierto? En ese momento cerramos también con este slash, nosotros vamos a ejecutar esta función para que se nos monte el directorio. Y ahí tenemos que hacer una serie de pasos para darle acceso a nuestra cuenta, a este script de Python que estamos desarrollando. Entonces, nos dice que entre el código de autorización, venimos por acá por cuentas de Google, damos clic ahí. Yo sé que algunos ya han visto esto, pero pues sé que de pronto algunos no, y entonces es bueno que todos lo tengan presente. Acá seleccionamos nuestra cuenta institucional, yo voy a usar la de la IU Digital, doy clic ahí, y venimos y le damos a acceder, y este es el código que nos vamos a llevar para allá, copiamos, y lo traemos para acá, y lo pegamos acá, y le damos Enter. Entonces él ya está empezando a ir a copiar el directorio. En ese caso, miren, me dice que ya está montado el directorio de trabajo y en ese caso pues yo lo voy a visualizar acá donde está esta carpetica. Entonces venimos a archivos y es este que dice G Drive, My Drive, y vean pues que acá está todo ese directorio que yo les mostré de Google Drive. Por acá debe estar la carpeta que creamos que está Python Geo y por acá está el directorio de datos. Entonces miren que ahí están nuestros datos. Y nosotros por estos 3 puntos podemos copiar la ruta de acceso. Ahí ya tenemos la ruta copiada. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Vamos a instalar las librerías. Eso lo vamos a hacer en un fragmento de código diferente. Comentamos, ¿cierto? Para tener siempre comentarios que nos ilustren el código. Importar librerías, ¿cierto? En este caso, entonces, vamos a usar GeoPandas, que esa sí está por defecto instalada en Google Colab. Luego les explico, no, perdón, esta no está instalada, entonces la tenemos que, antes de importarla, instalarla.
instalar, y para eso usamos el repositorio pip, ¿cierto? Que lo llamamos de esta manera, con este signo de interrogación, pip install. Le estamos dando la orden de que instale la librería que se llama GeoPandas. Entonces él se conecta con un repositorio y la instala. Entonces ejecutemos esa línea. Miren, pues él está colectando una información y finalmente pues, nos va a instalar la librería que vamos a usar. Luego de eso, entonces añadimos otra sección de código y le decimos que me importe GeoPandas como GPD. Así es como la vamos a seguir llamando en el resto de nuestro código. También vamos a importar Shapely. Esta sí creo que está instalada por defecto. La importamos así como Shapely con el nombre completo. No hay pues diferencia entre uno y otro. Y importamos NumPy también a CNP. No recuerdo si estas las usamos, pero pues esto es simplemente para ilustrar cómo es ese importar librerías. Ya ahí miren que Shapely y NumPy sí están instaladas por defecto, porque si no nos hubiera sacado un error ahí. Listo, entonces venimos acá y formamos otra línea de código y acá vamos a cargar las capas. Listo, entonces venimos y bueno, primero vamos a definir los archivos de entrada. Entonces vengo y comento definir archivos de entrada. Entonces creemos una variable que sea file 1, ¿cierto? Que va a ser igual, esto es entre comillas, y copiamos y pegamos la ruta de los datos 1, ¿cierto? Voy a estirar esto por ahora. El archivo 1 entonces va a ser el que tiene la amenaza por inundaciones, el shapefile con la amenaza de inundaciones. Y creamos un archivo 2 que va a ser igual al de espacio público existente. Recuerden cargar los .shp, listo, que esos son los que nos interesa a nosotros cargar. Copiar ruta de acceso, le damos pegar, perdón, entre comillas siempre, ruta de acceso y le cambiamos la terminación, entonces sería un SHP. Ejecutamos para ver que todo esté bien y está bien. Ahora vamos a cargar los archivos, entonces vamos a nombrar un shape de amenazas que va a ser igual a, acá usamos entonces de la librería GeoPandas, ¿cierto? Que así la nombramos acá como la importamos. Vamos a usar la función que se llama readFile, que es para leer archivos. Vean pues que Google Colab le muestra a uno un pastelito ahí, entonces uno puede completar y le vamos a decir que me lea el archivo 1 acá, ¿cierto? Que es el de amenazas. Y podemos duplicar esta línea, cambiamos esta parte de amenazas por público EP, ¿cierto? Y le decimos que nos lea el archivo 2 en ese caso. Ejecutamos para ver que no hayan problemas y está bien, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos bien con nuestro código. Ahora, si recuerdan, pues vamos por acá a cargar archivos. Ahora vamos a visualizar la estructura de las variables. Y para eso vamos a usar un método asociado a los... Bueno, primero veamos esto. Print. Bueno, voy a abrir otro código para que no se me repita eso. Voy a decir print el tipo de shape amp, ¿cierto? Entonces imprimimos. Me dice que es un geodata frame, es decir, un marco de datos de GeoPandas. Se parece mucho al data frame de Pandas, es lo mismo, tiene la misma estructura. Recuerden que eso básicamente es una tabla de datos, pero en este caso, a diferencia de los data frame de Pandas, este tiene coordenadas y geometría, ¿cierto? Que eso es lo que lo diferencia, pues, que diferencia un geodato de un dato normal. Entonces, luego de ver el tipo, pues yo sé que, miren que este es un tipo clase de Python y esas clases tienen unos métodos asociados, entonces yo puedo usar esos métodos. Entonces puedo venir acá y simplemente copiar shapeamp punto y acá pongo hit de encabezado, ¿cierto? Entonces lo doy correr, en un momento. Y dice que shapeamp no está definido porque lo copié mal, ¿cierto? Shapeamp
ejecutamos y entonces miren, él ya me muestra la estructura de la tabla de atributos que tiene una JID, un código, una categoría, un grado de amenaza, que esta es la que nos interesa. Vamos a extraer las que son de amenaza alta, que una categoría, una subcategoría, que la área de esa geometría, de ese polígono en particular, la longitud y la geometría pues que es tipo polígono y tiene unas coordenadas asociadas. Ahí estamos viendo como esa estructura de los datos. Entonces, acá vamos a proceder ahora. Bueno, y también pueden hacer lo siguiente, pueden venir acá y otro método asociado a este es la forma para ver cuántos registros tiene. Corremos, pero este no se copia así, este es sin paréntesis. Nos dice que tiene 519 registros con 9 atributos, ¿cierto? Porque esa es como la estructura. Recuerden que primero se listan las filas y después las columnas. Bueno, habiendo hecho esto, vamos a generar otra fracción de código en la cual vamos entonces a proceder a extraer, a seleccionar el Object ID como el índice de la tabla, ¿cierto? Recuerden que un índice de una tabla es básicamente un valor que nos permite a nosotros iterar sobre esa tabla. Entonces vamos a seleccionarlo y venimos y le decimos que shape, esperen un segundo. Bueno, vamos a hacer también lo de esto para el shape de espacio público, para que vean, pues, EP. Vamos, me dice esto, voy a comentar esta porque si no, no me va a mostrar la primera. Y venimos y entonces el Object ID, el nombre, la función, el CVM, el COAMA, ¿cierto? Y lote, bueno, este es comuna, barrio, manzana, lote, la categoría, el orden, ese elemento del espacio público, el dominio, el nivel, la subcategoría y bueno, y otra serie de atributos que conforman pues ese shapefile. Bueno, entonces, luego de esto vamos a seleccionar el índice, vamos a decirle, a especificarle a Python cuál es el índice de este shape de espacio público. Entonces venimos y le decimos shape, espacio público. Esto es simplemente para ilustrar pues más métodos que tienen asociados esa clase tipo GeoDataFrame de Python. Entonces, shape va a ser igual, repetimos shape EP, ¿cierto? Set index, nos muestra el pastel y acá entonces le decimos que el índice, el identificador de esa tabla de atributos va a ser el Object ID. Y así es como está copiado, perdón, me fue una N, pero así es como está copiado acá, ¿cierto? Por eso es importante conocer la estructura de los datos, porque nos permite ver cómo son nombrados los campos de la tabla de atributos, porque eso de alguna manera pues nos permite a nosotros extraer esos atributos, ¿cierto? Porque recuerden pues que Python hay que decirle muy bien cómo están nombradas las cosas para poder que funcione. Bueno, entonces luego de todo esto vamos a extraer esos atributos que son de nuestro interés. Entonces, por un lado, vamos a ver cuáles son los únicos valores. Primero tenemos que ver cuáles son los únicos valores que hay en esa categoría, que es alta, baja y muy alta, simplemente para que vean cómo construir, pues cómo saber cuáles son esos únicos valores de atributo. Entonces venimos y vamos a hacer lo siguiente. Le decimos que shape de amenazas. Esperen un segundo, yo recuerdo. Podemos decir a esto print shape amenazas, ¿cierto? Y acá abrimos corchetes. Con estos corchetes estamos accediendo a la tabla de atributos y tenemos que decirle el nombre del campo, que es grado de amenaza, y él me muestra el pastel, ¿cierto? Entonces le decimos grado de amenaza, punto unique, y abrimos corchetes, y creo que con esto nos funciona.
me dice, los únicos valores que tiene ese campo son muy baja, baja, media y alta, porque miren que si estuviéramos interesados, pues como el más, voy a comentar este para volver a retomar, la manera como estamos imprimiendo el encabezado acá solo nos produce 5 registros y entonces no tenemos manera de ver cuáles son los únicos valores, ¿cierto? Entonces, porque acá miren que solo estamos viendo muy baja. De esta manera, como lo estamos haciendo, entonces estamos accediendo al campo de la tabla de atributos que es el grado de amenaza, de este shapefile que es el shape de amenazas, y estamos tomando los valores únicos de ese grado de amenaza, ¿listo? Que son muy baja, baja, media y alta. Eso es bueno saberlo porque recuerden pues que es importante conocer esa estructura y cómo están nombrados los atributos, las variables, porque hay que especificárselo muy bien a Python. Entonces yo voy a comentar esto acá, lo comento, y voy entonces a extraer aquellos que son amenaza alta, ¿cierto? Entonces amenaza alta va a ser igual a del shape de amenazas, haga un filtro por aquellas del shape de amenazas que pertenecen a un grado alto, un grado de amenaza alto, ¿cierto? Que así, miren, la tengo que nombrar igualito. Y entonces en este caso yo extraeré todos esos polígonos que tienen una amenaza alta por inundaciones. Ahí ejecutó, ahí quedó guardada, no nos va a mostrar nada porque simplemente no le hemos dicho nada. Entonces vamos ahora a hallar la intersección entre esta amenaza alta por inundación y los elementos del espacio público pues que están al interior de ellas. Y vamos a hacer un conteo de básicamente cuántos son esos elementos. Entonces venimos y generamos un contador, va a ser igual a 0 en la inicial. Generamos una lista que es donde vamos a almacenar las intersecciones y vamos a hacer un ciclo for para recorrer el shapefile de espacio público. Entonces le decimos for i in shape de amenazas, perdón, de espacio público. Acá es el espacio público, vamos a recorrer cada uno de los elementos del espacio público. Use la geometría, que es un campo que veíamos allá arriba, entonces le decimos geometry, porque como esto es una operación espacial entre geometrías, pues entonces tenemos que extraer la geometría de esos elementos. Entonces básicamente en este for lo que le estoy diciendo, para cada geometría que hay en ese shape de espacio público, haga lo siguiente. Primero que cuente, esto es para contar los elementos de espacio público, ¿cierto? Entonces simplemente es un contador y le decimos para J en amenaza alta, entonces extraiga la geometría. De nuevo, como vamos a hacer una intersección, entonces nos interesa la geometría. Entonces le decimos si y, que es el elemento que estoy recorriendo en el primer for, se intersecta con J, entonces añádame esperen un momento, a ver, añádame a la lista así. Esperen un momento, yo reviso acá en mis notas que veo algo como raro. Sí, añádame la C, porque recuerden que arriba definimos el Object ID como el índice. Listo, y ese índice lo vamos a usar para extraer esos elementos públicos del archivo shapefile original.
Entonces, lo que vamos a hacer acá es que en esta lista que creamos acá, vamos a guardar el índice, que es el contador, ¿cierto? Porque al fin y al cabo esos OJID varían de 0 hasta el número total de elementos, y eso es lo que estamos haciendo, poniendo variables a C conforme vamos recorriendo el shapefile con este for. Entonces venimos acá y hacemos lo siguiente. Luego de que terminamos los ciclos, le decimos los espacios, el espacio público bajo amenaza va a ser alta, va a ser igual al shapefile, a los elementos del shapefile de espacio público, y usamos el método iLoc, que es para localizarlos basados en el índice, ¿cierto? Por eso se llama iLoc, Index Localization. Y le decimos que que estén en el elemento lista, que es el que guardamos los OJID que se intersectan con la mancha de inundación alta, y todos esos elementos de la lista. Para eso es los dos puntos, ¿cierto? Todos los elementos me los localice dentro del shapefile y me lo guarde en esta nueva variable que es de espacio, que es el que tiene los elementos del espacio público que están en manchas de inundación, con una amenaza de inundación alta. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento o alguna pregunta? ¿Queda esto claro o hay dudas referente a este procedimiento? ¿Sí me están escuchando? Todavía estoy con ustedes. Sí, profe, sí, profe. Bueno, Osvaldo, ¿es enredado o hay dudas? No, pues yo me quedé enredado fue cuando hicimos el índice, porque no me sale un error acá, pero estoy buscando y no sé por qué es. Es ese Acá, shape, sí. y lo tenés igual a mí. Sí, lo tengo igualito, pero a ver, estoy mirando, no, me dice que hay un error, que no existe eso en las columnas. Oye, ¿Será que lo copiaste diferente? voy a mirar a ver si... A ver, miremos otra vez. Dale, ¿quién alzó la mano por ahí? ¿Quién comentó algo? Alejandro Cañón. Bueno, supongo que dijiste sí a la explicación. Bueno, perfecto. Entonces, Osvaldo, revisa y si quieres ahorita, antes de finalizar, si no te ha funcionado, me compartís pantalla y vemos qué es. Listo, de una, sí, porque no. Dale. Bueno, entonces le decimos otra fracción de código. Este lo voy a eliminar porque me lo guardo donde no quiero. Venimos acá y le decimos más código. Y acá entonces vamos a hacer la visualización. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la visualización es que vamos a importar la librería que vamos a usar. Vamos a importar pyplot de matplotlib, ¿cierto? Que está acá, que normalmente se importa así como PLT. Pues como PLT la vamos a seguir usando de ahora en adelante. Acá venimos y configuramos el plano. Configurar plano. Entonces le decimos que la figura y el eje se van a llamar así y que vamos a usar de PLT la función subplot, que esta es para crear mapas multipaneles. En este caso va a ser de un solo panel, entonces le decimos que es de 1 por 1, que el tamaño de la figura, figure size, es de 15 por 15, y seguimos con lo otro, ¿cierto? Ahí ya hemos configurado como nuestro mapa de trabajo, ¿cierto? Que la figura que vamos a guardar se llama, la almacenamos en la variable fig, y el mapa que vamos a crear lo almacenamos en la figura x. Tiene dos argumentos. Esta función pues subplot de PLT. Entonces venimos y le decimos que tenga una relación de aspecto igual. Entonces le decimos que AX, que es el mapa, tenga un aspecto igual, es decir, que sea de las mismas dimensiones en alto y ancho. Venimos y entonces vamos a agregar
el shapefile, primero vamos a agregar el shapefile de amenaza alta, se lo guardé como alta, ¿cierto? Y que lo agregue a plot, en la gráfica, que el eje, el mapa va a ser a X, ¿cierto? El color de ese shapefile va a ser igual a azul. Bueno, ese es el del límite, el borde del shapefile. Este sí es el del relleno, que sea igual a otro color, otro azul, royal blue, y que tenga una transparencia que se denota como alfa igual a 70%, 0.7. Entonces, para darle forma a la gráfica, ¿listo? Luego, entonces, vamos a agregar el shape de espacio público, shapefile de espacio público, igual usando plot, y definimos los otros. Decimos acá, copiamos esto y vamos a setear esto. Acá. Bueno, no hay necesidad de cargarlo porque en realidad lo que nos interesa ver es aquellos que están en una amenaza alta por inundación, que es el siguiente, que hemos creado espacio am.plot, ¿cierto? Ahí estoy simplemente agregando al mapa, que es AX, estoy agregando algunas gráficas, ¿cierto? Con esta función que es plot, que está asociada pues a este tipo de objeto que son los de IRAFrame. Venimos entonces, le decimos que le agregue a X igual a X, el color del eje va a ser igual a rojo y que el color de fondo va a ser, perdón, va a ser a Firebrick. Este es un tipo de rojo. Entonces ahí vamos a ver las manchas de inundación en azul con una amenaza alta y aquellos elementos del espacio público que están sobre ella como una mancha, como polígonos rojos. Listo, entonces creo que con esto ya nos funciona y podemos visualizar simplemente la gráfica. Bueno, además de eso hay que definirle las coordenadas. Venimos y les seleccionamos el eje, los límites del eje X, ¿cierto? A la gráfica. Vamos a decir que está entre menos 75.69 y menos 75.5. Y 6.16. Esas son las coordenadas más o menos del Valle de Aburrá. Y 6.32. Listo. Y creo que con esto ya nos produce, bueno, aquí hay un error. Vamos a ver. Me dice que hay unos argumentos inválidos. ¿Eh? Eso está muy raro. Figure size. Voy a cambiar un 2 acá a ver qué pasa. No. Ah, ya sé qué pasa. Que acá es subplots en plural. Y acá hay otro error. Me dice que espacio en plot, edge color, que no está definido. Yo creo que es porque no había ejecutado esta línea, esta sección de código. Y la está ejecutando, ya la ejecutó. Corremos. Y entonces miren,
que ahí ya vemos esas zonas de retiro a quebrada con una amenaza alta por inundación y aquellos elementos del espacio público que están sobre esas manchas de inundación, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos representa pues un elemento del espacio público. ¿Cómo los podríamos conocer? Recuerden que yo puedo venir acá y decir, puedo venir por acá en el de espacio público amenaza, le puedo decir for i in espacio amenaza, vamos a extraer el que sea el nombre, ¿cierto? Nombre, y le damos 2 puntos, print y él nos va a imprimir todos esos elementos. Bueno, ahí hay muchos que no tienen información, pero por ejemplo esta es la plazuela Nutivara, la plazuela de la urbanización La Milagrosa, el Parque Las Independencias, el Parque Manila, Parque Lineal de la Quebrada La Presidenta, Parque Viña de Eucaristía, y bueno, ahí hay como una serie de elementos, pero yo también puedo hacer lo siguiente, yo puedo generar un ciclo que me le añada a cada uno de los polígonos el label, ¿cierto? Y eso lo hago de la siguiente manera. Venimos por acá. Y hacemos lo siguiente. En un segundo yo le pienso. Venimos acá. Decimos for i de x y row en el espacio, ¿cierto? De amenaza. Conviértame esto en un elemento que sea de columnas iterables, que para eso usamos este iter rows. Sí. Entonces, acá estamos añadiendo, pues estamos por un lado. Esto me produce 2 elementos, ¿cierto? Entonces estoy acuñando uno, que es el índice de cada elemento y una columna, y las columnas, ¿cierto? Entonces, al elemento de columnas le vamos a extraer el label, que era uno de los campos que teníamos allá. Y no, eso no recuerdo cómo hacerlo, porque acá estoy viendo una parte en el código que es lo siguiente: label, si row label, sí, si row label tan, no, esto este sobra, perdón. Le decimos a x, a not, ahí venimos a un parámetro que es el label, el texto que le vamos a poner, entonces que row me traiga el label. Sí. Y que las coordenadas de ese label xy sea igual, esto es otro elemento de la columna que se llama course, ¿cierto? Y ahí podemos entonces agregar esos labels. Creo que así funciona. Vamos a ver. Me dice que no tiene una coordenada que es course porque yo no se la he agregado todavía a la capa. Se la tengo que agregar. Entonces lo hago de la siguiente manera. Espacio de amenaza. Le voy a crear un atributo en la tabla de atributos que se llame course. Y va a ser igual a espacio amenaza de la geometría. Como esto es un polígono, vamos a llevarlo a unos centroides, ¿cierto? Entonces le decimos geometry
y a esa geometría le aplicamos la función lambda de la siguiente manera: lambda x va a ser igual a la coordenada x, un punto representativo que lo llevamos a términos de coordenadas, y esto lo hacemos para todos los elementos. Listo. Y de esta manera, bueno, falta algo. Decimos que espacio am las coordenadas va a ser igual y acá hacemos un ciclo de la siguiente manera, que las coordenadas en el elemento 0 va a ser para cors in espacio am, va a ser entonces definido como esa nueva nombre de la variable coordenadas, y creo que de esta manera sí nos funciona. Bueno, todavía tengo un problema. Punto representativo no está definido. Representative point. Me falta definirlo, ¿no? Ah, perdón, es que esto acá no es una X, sino que esto es un... Bueno, eso no es una variable, sino un método que tiene esa X. Bueno, y ahí sí miren que logramos pues de una manera no muy buena lograr pues ponerle los labels a cada elemento de espacio público que se encuentra en una amenaza alta por inundación. Se pueden hacer como cosas adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ver cuáles son los que se montan y generar una lista que tenga esos valores de los cuales esos labels se están montando, y acomodarlos de diferente manera para que no ocurra pues eso espacialmente. Pero creo que ya con lo que hicimos hoy es como suficiente ilustración de cómo funcionan estas herramientas. Además de eso, pues uno le puede poner grilla a esto, ¿cierto? Una grid, which major, tengo una transparencia del 0.5, y bueno, y ahí pues miren que puso una grid. Y recuerden pues que esta manera que yo les estoy diciendo así, la verdad yo no me la inventé, pues esto lo tomé de un blog como los que les menciono, y ahí es cuando voy a retomar pues la información de esos blogs. De esta manera miren que ya identificamos los elementos de espacio público que están en esas zonas de amenaza alta por inundación, y bueno, y vimos pues como también algunas cositas para lograr realizar y poner labels y darle como formato a esos mapas, ¿cierto? Y obviamente son muchas cosas que se pueden realizar, pero por cuestión de tiempo pues no vamos a alcanzar a llegar hasta ellas. Les dejo pues como práctica para ustedes que vayan y busquen también qué más pueden hacer con Matplotlib para darle formato, por ejemplo, ponerle un norte, ponerle una escala gráfica, ¿cierto? Con una escala numérica u otra. Y lo de los blogs, pues miren, este es un ejemplo. Miren que hoy estuvimos leyendo Shapefile y vamos a esperar que cargue. En este blog en particular, pues se explican cómo leer archivos Shapefile en Python. Miren que hay dos respuestas, y una de las respuestas presenta tres soluciones diferentes. Una que es usando la librería Fiona, de esas que le hablé al principio, una que es usando PyShape y una que es usando OGR. Y por acá al final está otra que es usando GeoPandas. Y miren que todos estos blogs, cuando la respuesta está resuelta,
pues una de esas respuestas suele estar chuleada por un signo, ¿cierto? Que hace referencia a la mejor manera de cargar archivos con Python, Shapefile. Sin embargo, miren que esto seguramente se lleva una serie de tiempo entre uno y otro comentario. Vamos a ver las fechas, pero miren que lo que se hacía con muchas líneas en esas otras librerías que también son útiles, y más porque muchas veces GeoPanda no tiene ciertas funcionalidades, entonces le toca a uno volver a ciertas librerías. Miren que todo lo que se hacía con varias líneas en esas otras librerías, en GeoPanda se hace con solo 3 líneas, ¿cierto? En realidad con solo 2 líneas. Entonces, constantemente, pues sí, hay unas librerías que son como abuelitas de otras, pero va saliendo nueva información que lo que hace es que pues se optimizan los procesos y las construcciones de código y se van reduciendo también las líneas de código a usar. Bueno, eso es básicamente como lo que traía para hoy. No sé, Osvaldo, ¿ya te funcionó lo de ahora? Sí, sí, me funcionó. Lo que pasa es que no había corrido los de arriba, entonces. Ah, ya, sí, Pero no, claro. ya funcionó. Voy a ver el video para adelantarme y lo súper Listo. chévere, Chepe. Muy Bueno, interesante. qué bueno que les guste. Ahí me disculpan que a lo último me enredé un poco con la explicación de cómo poner los labels, pero es porque, como les digo, esto es un poco más, es un trabajo más engorroso, ¿cierto? Y no es un trabajo que tenga como en mente siempre, porque, como les he dicho, pues una de las labores fundamentales en esto es tener la capacidad de ir a buscar desarrollos que otros ya hayan hecho y tratar de adaptarlos a la situación propia de uno. Listo, ese me lo traje alguna vez de algún foro por ahí, no recuerdo muy bien de cuál, pero no lo tengo muy bien en mente. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahí, les voy a volver a explicar, de punto para aclarar un poco, es que estamos a esa geometría que es un polígono, ¿cierto? Que recuerden pues que un polígono no tiene centroide, mediante esta función que es apply, usando este método que es punto representativo, estamos llevando esa geometría que es compleja, que es un polígono, a lo que es un punto representativo, ¿cierto? Y le estamos extrayendo las coordenadas a ese punto representativo, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con toda esta línea hasta acá es que la geometría del polígono la estamos llevando a un punto, ¿cierto? Y a ese punto le estamos extrayendo las coordenadas y esas coordenadas las estamos guardando como un nuevo atributo en el shape de espacio público con amenaza alta. Listo. Y luego lo que estamos haciendo es que estamos recorriendo cada elemento del arreglo y estamos redefiniendo esas coordenadas originales del shape de espacio público, es decir, lo que estamos ahí al fin y al cabo es reduciendo esa geometría por compleja que es un polígono a un punto para poder tener las coordenadas en las que vamos a pegar las etiquetas de esto. Listo, eso es lo que hace básicamente esas líneas. De pronto quedó más claro así. Que creo que me faltó un poquito de explicación. Sí. Por mi lado, sí, por mi lado, sí. Listo. ¿Y qué dicen los otros compañeros? Jack, Iván, ¿qué opinan? ¿Algún comentario? Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, ¿quién puede acompañar? No, mire, es que a mí me apareció los tags, la información en mi plataforma, entonces yo recién ingreso. Ok. Entonces, no sé, esa era la pregunta que yo iba a hacer ahora, que si esto viene de antes o esto se inicia a partir de Empezó esta hoy. semana. Sí, empezó desde hoy. El tag está, pues, los tags están en general programados para iniciar desde hoy 2 de noviembre. Listo. Hoy empezamos con la primera clase y es pues basado, hay que tener como ciertos conocimientos previos del uso de Python y también conocimientos previos de geodatos para poder entender un poco. ¿Vos de qué carrera sos? Desarrollo de software. Ah, ok, listo. Bueno, yo ahí
pues te recomendaría que leyeras un poco de lo que es geodatos, listo, que son básicamente datos con ciertas características espaciales, pueden ser líneas, polígonos, puntos o una matriz de datos, y esos elementos tratan como de representar, valga la redundancia, de elementos que constituyen el espacio, ¿cierto? Y por ejemplo, no sé, calles, edificios, espacio público, como veíamos acá, y cada uno de esos elementos, pues aparte, los archivos vectoriales en particular, tienen unas tablas de atributos en las cuales se almacena información, y esa información pues nos permite a nosotros hacer análisis y establecer como procesos basados en las geometrías de esas capas y en la ubicación espacial. Darle como una leidita a ese tema que se llama pues geodatos. Ok. Listo, bueno. Iván Darío, ¿algún comentario? Profe, buenas noches. No, Buenas noches. referente pues a la clase del día de hoy, me gustó mucho, ¿sí? Si bien nosotros vimos tema de programación y muchas de las funciones que usted nos muestra el día de hoy son muy familiares, pues digamos a veces tener como la relación y cómo aplicarla en este proceso de geodatos, pues digamos no es muy claro, pero pues nos queda la grabación para repetir la actividad. La verdad, yo hice el seguimiento de toda su clase sin adelantar la actividad con la finalidad de volverme a repetir la clase y ir mirando, digamos, paso a paso, por la situación de que cuando veíamos a veces las clases de programación no sucedía lo que a veces le pasó en el momento al profesor Osvaldo, de que no le corría de pronto alguna actividad. ¿Sí? Entonces, por eso preferí. Pero muchas gracias por la clase del día de hoy. No, con mucho gusto. Bueno, me parece importante y para que ustedes también asistan, yo pensé que esto era solo dirigido de pronto a los del programa de tecnología en gestión catastral y agrimensura, pero entonces sí me parece interesante empezar la próxima clase con un poco de teoría, ¿cierto? De todo esto de los geodatos para que todos estemos hablando de lo mismo y no todos lleguen perdidos. ¿Les parece a todos? Yo creo que es necesario y válido pues hacerlo. Sí, me parece correcto. Listo, entonces empezamos así. Yo pensé que de pronto ustedes tenían como manejo del tema, pero viendo que ya no, pues entonces yo me tomo un espacio de la próxima clase para que hablemos un poco de eso. Profe, de pronto, yo soy estudiante de la tecnología en gestión catastral. Perdón un segundo. Sí, dale. Qué pena. Yo soy estudiante y vi a varios compañeros también de clase ahorita asistir, pero muchos pues se tuvieron que retirar por tema de clases. unas clases que estaban programadas. Pero como dice el compañero Jack, sí, veo pues de que también es de interés de otras carreras y sí podría ser como una introducción a ese tema para que todos vayamos como a la par con esto. Listo, perfecto. Sí, me parece muy válido pues para retomar esa teoría y también para refrescársela pues a ustedes para que lo tengan claro. Yo fui un poco optimista y quise empezar suponiendo que ya todo está muy claro y pues sí que todos eran de la tecnología en gestión catastral y agrimensura, pero la próxima clase arrancamos con un poco de recorderis y pues con una descripción general de esto. ¿Les parece? Entonces, no siendo más, yo les deseo una feliz noche. Bueno, no sé si alguien tenga otro comentario o quiera decir algo. Listo, entonces no siendo más, nos vemos dentro de 8 días. El próximo lunes nos vemos. Que estén muy bien. El lunes de 6 a 8 y martes de 6 a 7. Bueno, una feliz noche. Una pregunta, Sí, digamos, Osvaldo. este tipo de cosas uno las puede hacer en ArcGIS, QGIS, pero desde su experiencia, ¿cuál sería como la ventaja de hacerlo así? La experiencia acá, Osvaldo, es que lo podemos hacer que haya automatizado el proceso, ¿cierto? Entonces, básicamente vos puedes cambiar las capas y correr las cosas, ¿cierto? La otra cosa es que mira que acá termina mucho más rápido que en ArcGIS, ¿cierto? Esa es otra ventaja, ¿cierto? Que cuando uno está trabajando con código, pues no hay gasto de interfaz gráfica, no hay gasto de otras cosas, uno no sabe muy bien qué está ejecutando por dentro el software y entonces el código básicamente lo que hace es optimizar, no solo en términos de que haya algo automatizado,
sino que gasta menos procesamiento. Listo, profe, no, súper chévere, muy interesante, la verdad, recordar estos temas. Listo, Chévere. ¿no? Gracias, profe. Con mucho gusto, nos vemos entonces en la próxima. Que descansen, feliz noche. Bueno, feliz noche para todos, que Hasta estén muy bien. luego. Gracias.